solicita al operador judicial evalúe la verdadera fecha de pérdida de capacidad laboral, que es la que le permite al usuario o al afiliado poder acceder a la prestación económica, precisamente siguiendo esta doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia en aras de salvaguardar los derechos del afiliado. Se dio en otro país diferente al nuestro, y es por eso que la historia clínica inicial está en un idioma extranjero. La misma fue traducida, pero en ella se evidencia precisamente, su señoría, que la pérdida de capacidad laboral del demandante viene bajo los siguientes motivos de inconformidad y su debida sustentación. En primer lugar, es importante frente a la decisión traer lo que establece el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social frente a la dirección del proceso y esos deberes del juez en concordancia con el artículo 42 del Código de Proceso. Vamos incluso desde el auto que inauguró la demanda, la eliminación de hechos que hablaban de la pérdida de capacidad residual del demandante, ¿sí?, como hechos subjetivos, precisamente porque la pérdida de capacidad residual es una situación que puede ser muy subjetiva de cada parte. Adicional a eso, se observa cómo en el decreto de pruebas no se decretaban los testimonios, que obviamente son un papel fundamental para determinar la pérdida de capacidad residual, pero en la decisión de fondo, pues obviamente el despacho manifiesta que no está demostrada esa pérdida de capacidad residual. Los motivos de inconformidad es porque hay una falta de sustentación frente a la primera pretensión de la parte actora, y es frente al cambio de la fecha de estructuración. En el presente caso no hay discusión de que estamos frente a una afiliado al sistema que ostenta la calidad de inválido, precisamente porque los varios dictámenes que obran dentro del plenario pues datan o acreditan la pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Por lo tanto, el motivo de inconformidad, y desde así se planteó en la demanda, fue la fecha o el cambio de una fecha de estructuración real, precisamente atendiendo los diagnósticos de la parte actora. La jurisdicción no permitió que la parte actora pudiera controvertir, estableciendo barreras a esa contradicción en el sentido de establecer un costo adicional a esa contradicción. La misma Junta establece que esa comparecencia o que esa contradicción tiene un costo de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, incluso un valor superior al mismo valor del dictamen. Lo más complejo para la parte actora es que esa situación fue avalada por el operador judicial, estableciendo que ese valor debía de pagarse para poder sustentarse la inconformidad, y así lo estableció el juez. Lastimosamente, esto es una decisión de la cual no procede el recurso de apelación, y por lo que quiere controvertir del dictamen es precisamente que dentro de todo el plenario no hay ninguna prueba que establezca que la fecha de estructuración del demandante es el 24 de enero del 2019, situación que tampoco entró a profundizar o analizar el honorable despacho, porque simplemente en su parte considerativa de la sentencia bastó con darle credibilidad a esta fecha sin que dentro del plenario haya documento alguno o prueba alguna clínica que pueda determinar que la fecha real de estructuración del demandante es el 24 de enero del 2019. Para la anterior, traemos a colación precisamente que para tomar una decisión de fondo, los operadores judiciales deben llenarse de ese poder de convencimiento con la totalidad del material probatorio que hay dentro del plenario. Y así, dentro del plenario se aportaron las historias clínicas del demandante, específicamente las que obran en el folio PDF, omitiendo precisamente ese deber legal que tienen los jueces, precisamente de valorar bajo el criterio de la sana crítica la totalidad del material probatorio.
se observa varias cosas. En primer lugar, que los diagnósticos que le han originado al demandante la invalidez tienen un antecedente desde el año 2011, ¿sí? Pero esta situación esta historia clínica del 18 de mayo del 2015, precisamente cuando establece en la sección quinta de esa historia clínica mejora médica máxima, calificación de incapacidad permanente, en la pregunta 24 se establece: ¿el paciente ha alcanzado la mejora médica máxima? Y la respuesta de ese profesional médico es no. Esta es la situación que genera precisamente que los diagnósticos que ha venido teniendo el demandante le generen una pérdida de capacidad laboral que le impidan no solamente continuar laborando, sino como efectivamente ocurrió dentro de la historia laboral, que solamente efectuara cotizaciones hasta el 30 de noviembre del 2015. Precisamente ahí concuerdan esas dos fechas, porque es a partir de ese momento en que el demandante queda inválido. En este caso es importante tener en cuenta, honorables magistrados, que el caso tiene una situación particular, y es que el demandante no reside en nuestro territorio colombiano. Por lo tanto, esas situaciones son precisamente situaciones o detalles que hay que tener en cuenta para valorar esa pérdida de capacidad residual. Incluso la misma Junta de Antioquia no se ciñó al objeto de la prueba como fue decretada precisamente por el honorable despacho. El honorable despacho decreta esa calificación de pérdida de capacidad laboral con el objetivo de que se controvierta la fecha de estructuración del dictamen de la Junta Regional. Y no hay un examen médico de esa fecha del 24 de enero del 2019 que pueda establecerse como la fecha de estructuración.